Capítulo 5. El miedo. Todos estamos familiarizados con las múltiples caras del miedo. Hemos sentido flotar libremente la ansiedad y el pánico. El miedo nos ha paralizado y congelado, con las palpitaciones y aprensión que lo acompañan. Las preocupaciones son miedos crónicos. La paranoia es una manifestación extrema en las formas más leves de miedo. Simplemente nos sentimos incómodos. En las más graves, nos volvemos asustadizos, cautelosos, tensos, tímidos, inexpresivos, supersticiosos, desconfiados, inseguros, temerosos y suspicaces. Nos sentimos bloqueados, a la defensiva, atrapados, amenazados, culpables y llenos de pánico escénico. Podemos tener miedo al dolor y al sufrimiento, a vivir, a amar, a la cercanía, al rechazo, al fracaso, a Dios, al infierno, a la condenación, a la pobreza, al ridículo y a la crítica, a estar atrapados, a la insuficiencia, al peligro, a la desaprobación, al aburrimiento, a la responsabilidad, a la toma de decisiones, a la autoridad, al castigo, al cambio, a la pérdida de la seguridad, a la violencia, a perder el control, a los sentimientos, a la manipulación, a ser descubiertos, a las alturas, al sexo, a estar solos y a ser responsables, y al propio miedo. Hay además otra causa de miedo de la que mucha gente es inconsciente: el miedo a las represalias. Este temor surge del deseo de esquivar, devolver el golpe y atacar. Al soltar el miedo, a menudo dirigimos nuestra ira hacia el propio objeto del miedo. La voluntad de soltar el miedo y superarlo nos eleva al siguiente nivel, que es la ira. Al afrontar esta combinación de sentimientos, de miedo, ira, entregarlos, llegamos instantáneamente al orgullo y al coraje. El miedo a hablar en público. Un excelente experimento es soltar el miedo al propio miedo. Cuando dejamos de estar preocupados por el temor, nos damos de cuenta de que solo es un sentimiento. De hecho, es mucho más tolerable que la depresión. Sorprendentemente, la persona que ha sufrido una depresión profunda da la bienvenida al resurgir del miedo. Es mejor sentir temor que desesperanza. Para entender cómo se refuerza a sí mismo, tenemos que examinar otra de las leyes de la conciencia. Lo que uno mantiene en su mente tiende a manifestarse. Cualquier pensamiento que alberguemos de manera consistente en la mente y al que le demos energía, tenderá a manifestarse en nuestra vida. Por lo tanto, el miedo engendra pensamientos temerosos. Cuanto más mantengamos estos pensamientos en la mente, más probable es que ocurra el acontecimiento temido, lo que a su vez refuerza el miedo. Cuando era médico residente, sentía miedo a hablar en público. En cuanto pensaba en ponerme de pie delante de mis colegas para presentar el caso de un paciente, la voz me fallaba de puro susto. Al mantener este miedo, como era inevitable, surgió la situación de tener que presentar un caso en una reunión del personal. Después de leer algunos párrafos del historial clínico, mi voz comenzó a fallar y a debilitarse, y finalmente desapareció. El miedo que tenía en mi mente se hizo realidad, y por supuesto eso reforzó mi temor a hablar en público y provocó apatía con respecto a ello. A partir de entonces, durante muchos años, operó el sistema de creencias limitante. No puedo hablar en público, no soy orador. Evité todas y cada una de las ocasiones para hablar, con la consiguiente pérdida de la autoestima, anulación de actividades y limitación de metas vocacionales. A medida que pasaban los años, el miedo tomó otra forma. El sistema de creencias pasó a ser: no quiero hablar porque podría ser un orador aburrido. Por último, surgió una ocasión en la que era necesario hablar en una reunión pública. Tuve la oportunidad de sentarme y encontrar el coraje para enfrentar el miedo. Mi diálogo interior era: ¿qué es lo peor que podría suceder? Bueno, podría ser terriblemente aburrido. Esto trajo a la mente todos los discursos aburridos que habían dado los demás. Entonces pude aceptar que, en realidad,
Un discurso aburrido es algo común y ciertamente no es el fin del mundo. Abandone la soberbia y la vanidad que se escondían tras ese miedo. Si podía suceder que el discurso fuera terriblemente aburrido, finalmente llegó el día fático. Había escrito un documento y solo necesitaba leerlo. Sí, habría sido mucho más interesante improvisar, pero como había reconocido y aceptado el miedo, escribí el discurso con anterioridad. Llegó el momento de subir al podio. A pesar del miedo y de leer el discurso en un tono de voz plano, logré la hazaña. Después, algunos amigos me dijeron, técnicamente ha sido un buen discurso, pero chico, sin duda ha sido aburrido. Sin embargo, a mi yo interior no le importaba. Estaba entusiasmado por haber tenido el coraje y la aceptación necesarios para enfrentar la situación. El hecho de que hubiera sido aburrido era irrelevante. Lo importante era lo que había hecho. Mi autoestima aumentó por haber superado el miedo y la inhibición. Ya no tenía que evitar más charlas. De hecho, desarrollé el hábito de comenzar todas las presentaciones con una advertencia al público. Soy uno de los oradores más aburridos del mundo. De hecho, puedo ser bastante tedioso. Sorprendentemente, esto provocaba la risa de la audiencia. Esas risas significaban la aceptación de nuestra humanidad común, por lo que los temores desaparecían. Descubrí que el humor es valioso para hablar en público. Es una manera de ser uno con la audiencia y de descubrir su compasión. Una vez que nos unimos a ellos en la compasión, podemos sentir su aliento, su ánimo, que nos unimos a ellos en aliviar el miedo y por aceptarnos. Y ellos nos aman por hacer algo que ellos temen. Cuando se realiza esta devoción, en los niveles de la emoción se disfruta de hablar en público. Nos damos de cuenta de que una parte de la mente puede ser muy divertida cuando se presenta la ocasión. Con el tiempo y la completa entrega, dejé de leer discursos preparados y empecé a improvisar. Con la experiencia, mis discursos fueron mejorando y lo que le dio lugar a nuevas invitaciones a dar conferencias. Aparecí en programas de televisión y otros medios de comunicación nacionales. Hay un largo recorrido entre ser demasiado miedoso para leer la historia de un caso delante de unos pocos pasantes y disfrutar de hablar ante millones de espectadores en una cadena de televisión en el show de Bárbara Walters. Todos conseguimos grandes beneficios al liberarnos de la inhibición y alcanzar el éxito, puesto que el proceso de aprendizaje se vierte automáticamente en muchas otras áreas de nuestra vida. Nos volvemos más capaces, más libres, felices y, con ello, sentimos paz mental. El efecto curativo del amor. El miedo es tan pandémico en nuestra sociedad que gobierna el mundo. También era la emoción predominante entre los miles de pacientes que traté a lo largo de décadas de práctica clínica. Es tan extenso y toma tantas formas que no hay suficientes páginas de este libro para enumerar todas las variedades. El miedo se relaciona con nuestra supervivencia, por lo que la mente le concede un trato especial. Para la mayoría, el miedo es tan omnipresente que la vida constituye un gigantesco conjunto de dispositivos de compensación para conquistarlo. Pero ni siquiera esto es suficiente, por lo que los medios nos presentan una y otra vez situaciones de temor. Como en las noticias de esta mañana, un grupo terrorista amenazaba con envenenar nuestro suministro de alimentos. Este tipo de titulares es constante, como si quisieran dar a la mente más oportunidades para dominar la más temida de todas las emociones. Como dice la letra de una canción, estamos atrapados entre el miedo a vivir y el miedo a morir. Cuando todos los dispositivos compensatorios de la mente fallan, el miedo se vierte en la conciencia y con ataques de ansiedad o fobias evidentes etiquetamos a la persona diciendo que padece una neurosis de ansiedad. Cabe destacar que el Valium es uno de los fármacos más vendidos en Occidente. Los miedos tienden a aumentar. Así, el típico paciente con fobias muestra una extensión progresiva del miedo. Cada vez más ámbitos de su vida, lo que restringe más su actividad y en caso severo lo conduce a una inmovilización total. Este fue el caso de una paciente llamada Betty. Betty tenía 34 años, pero parecía mucho mayor porque estaba delgada y demacrada. Entró en la consulta completamente cargada de bolsas de papel
en las que había más de 56 preparaciones diferentes de sus tiendas naturistas, vitaminas, suplementos nutricionales y comida especial. Su miedo había comenzado como una fobia a los gérmenes y pronto todo a su alrededor parecía estar contaminado por ellos. Su miedo a contraer enfermedades contagiosas había evolucionado hacia el miedo al cáncer. Creía cada historia terrible que leía, de modo que temía consumir casi cualquier alimento. Tenía miedo al aire que respiraba, de que la luz del sol entrara en contacto con su piel. Llevaba ropa blanca porque tenía miedo de los tintes textiles. En la consulta no se sentaba porque tenía miedo de que la silla pudiera estar contaminada. Cada vez que necesitaba una receta, pedía que fuera escrita en un talonario de recetas, que no hubiera sido tocado. Además, quería arrancar la página del talonario ella misma. No quería que yo la tocara por si portaba los gérmenes del último paciente al que le había dado la mano. Llevaba guantes blancos en todo momento. Me pidió ser tratada por teléfono ya que tenía demasiado miedo como para volver a hacer el viaje a la consulta. A la semana siguiente, por teléfono, me dijo que llamaba desde su casa porque ahora tenía miedo a salir a la calle. Temía a los ladrones, a los violadores y a la contaminación del aire. Al mismo tiempo, tenía miedo de empeorar si se quedaba en la cama. Y para agravar todos sus otros temores, temía estar perdiendo la cabeza. La preocupaba que la medicación no ayudara y que pudiera tener efectos secundarios, pero la preocupaba no tomarla por miedo a no mejorar. Pero ahora tenía miedo de ahogarse con las píldoras y había dejado de tomarlas, incluso las del herbolario. Sus temores eran tan paralizantes que cada acción terapéutica quedaba totalmente bloqueada. No me permitía hablar con su familia. Tenía miedo de que se enteraran de que ella estaba visitando a un psiquiatra y pensaran que estaba loca. Yo estaba totalmente desconcertado y atormenté mi cerebro durante semanas pensando cómo podía ayudarla. Al final lo dejé ir. Experimenté el alivio de la entrega total. No hay absolutamente nada que yo pueda hacer para ayudarla. Lo único que me queda por hacer es amarla. Y eso fue lo que hice. Solo pensaba en ella con amor y con frecuencia le enviaba pensamientos cariñosos. Le di todo el amor que pude cuando hablamos por teléfonos. Y finalmente, después de un par de meses de terapia de amor, ella mejoró lo suficiente como para venir a la consulta. A medida que pasaba el tiempo, mejoró sus miedos e inhibiciones. Comenzaron a disminuir. Aunque nunca tuvo ninguna comprensión, le daba demasiado miedo hablar de cuestiones psicológicas. Decía, así que durante los meses y los años de tratamiento, lo único que hice fue amarla. Este caso ilustra un concepto que hemos presentado en el capítulo sobre la apatía, una vibración más elevada, como la del amor, tiene un efecto curativo sobre la vibración más baja, que en este caso de esta paciente era el miedo. Ese amor es un mecanismo de reafirmación. Muy a menudo podemos calmar los temores de otra persona con nuestra mera presencia física y entrega mediante la energía cariñosa que le proyectamos y con la que la envolvemos. No es lo que decimos, sino nuestra presencia lo que tiene el efecto curativo. Es aquí otra de las leyes de la conciencia. El amor cura el miedo. Este es el tema central de una serie de libros escritos por el psiquiatra Jerry Jampolsky. Cómo amar es liberarse del miedo. Fue también la base para la sanación en el Centro de Curación por las Actitudes en Manhasset, Long Island, del que fui cofundador y consejero médico. La curación de las actitudes aborda la interacción entre pacientes con enfermedades muy graves o mortales. El proceso de curación consiste en soltar el miedo y reemplazarlo por el amor. Este es el mismo mecanismo de curación demostrado por los grandes santos y sanadores iluminados, cuya mera presencia tiene el poder de curar debido a la intensa vibración de amor que irradian. Este es el poder sanador, que es la base de la curación espiritual. También se transmite por los pensamientos amorosos. Multitud de personas a lo largo de la historia se han curado únicamente con ese tipo de amor. A la Madre Teresa se le atribuye la curación de un gran número de personas por este mismo mecanismo del amor incondicional y la presencia iluminada.
A quienes no están familiarizados con las leyes de la conciencia, este tipo de curas les parece milagroso, pero para los que la conocen, se trata de fenómenos comunes y esperables. Los niveles elevados de conciencia por sí mismos son capaces de sanar, transformar e iluminar a otros. El valor del mecanismo de la entrega consiste en que, al soltar las barreras al amor, la capacidad de amar aumenta progresivamente y la energía amorosa tiene la capacidad de sanarnos y sanar a los demás. El único inconveniente de este tipo de curaciones es que suelen mantenerse mientras se está próximo a una persona capaz de irradiar altos niveles de amor. Pero la enfermedad vuelve cuando se deja de estar en su presencia, a menos que el propio enfermo haya aprendido a elevar su nivel de conciencia. Bueno, podrías decir, si enviar pensamientos de amor tiene tal poder sanador, porque los hospitales están llenos de enfermos con familias solícitas, porque el amor de la familia no cura al paciente. La respuesta está en el tipo de pensamientos que la familia envía al paciente. Si los examinas, verás que son principalmente pensamientos de angustia y miedo, acompañados de culpa y ambivalencia. Podríamos imaginar el amor como la luz del sol y los pensamientos negativos como las nubes. Nuestro yo superior es como el sol, pero todos los pensamientos negativos, las dudas, los miedos, los enfados, los resentimientos atenúan esa luz. Al final llega a través de ellos muy debilitada. Fue Jesucristo quien dijo que todos nosotros, por la fe, tenemos potencialmente el poder de curar. El santo o la persona de conciencia elevada es por definición alguien que ha eliminado las nubes de la negatividad e irradia completamente el poder curativo del sol. Esa es también la razón por la que los santos tienen tal poder mágico que atraen multitudes. Por ejemplo, en el cumpleaños del fallecido santo indio Sri Ramana Maharshi, había 25.000 personas de pie bajo el sofocante sol tropical, hombro con hombro, como un solo hombre, para celebrar su presencia y desearle lo mejor. A medida que abandonamos sistemáticamente nuestros temores y resistencias y los entregamos, la energía atada del miedo se vuelve disponible para brillar como energía de amor. Por lo tanto, el amor incondicional tiene el máximo poder, que es el poder de los santos famosos. El amor incondicional también es el poder de la madre y el padre, cuya presencia es esencial para el aprendizaje del amor en los niños mientras crecen. Sigmund Freud observó que lo más afortunado que nos puede pasar es ser hijos predilectos de nuestras madres. ¿Qué pasa con aquellos que no tuvimos la experiencia de ser rociados con amor incondicional mientras crecíamos? Existe la creencia generalizada de que si no tuvimos esa experiencia, de alguna manera estamos lisiados, con cicatrices perennes. La realidad no es así. Una persona que ha experimentado mucho amor en sus primeros años de vida tiene menos miedo y comienzo favorable. Pero el amor es inherente a todos, por naturaleza misma de nuestro ser y por la energía vital que fluye a través de nosotros. Nos capacita para respirar y pensar. Todos tenemos el mismo nivel de vibración del amor. Si al buscar en nosotros vemos que hemos permitido que amplios temores bloqueen la experiencia de nuestra propia naturaleza, podemos reescribir el amor utilizando el mecanismo de energía, utilizando el mecanismo de entrega y soltando las nubes de negatividad. Al redescubrir este amor en nuestro interior, encontramos la verdadera fuente de la felicidad. Vamos a dejar aquí esta lectura. Mañana continuamos con este mismo capítulo donde vamos a hablar de cómo apoderarse de la sombra, la culpa y más. Gracias por haber leído conmigo. Ha sido para mí un placer leer para ti. Recuerda, por favor, darle me gusta si ha resonado contigo este contenido, suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ni un solo día de este espectacular libro. Chao, chao.